Bendito sea el nombre del Señor. Le damos las gracias al Señor porque nos permite tener la oportunidad de llegar a tu vida, de llegar a tu casa, con esta palabra de Dios que fortalecerá tu vida en esta mañana. Esperamos en el Señor que tú tengas la confianza, la plena seguridad de que Jehová tu Dios, tu Salvador, aquel que te redimió, que te compró a precio de sangre, está en control de toda tu situación. Así que vamos a orar, pidiéndole al Señor que en este momento, aunque no estamos en cuerpo, pero estemos en un mismo espíritu y que podamos en el Espíritu Santo tener esa conexión que Dios quiere que tengamos como iglesia. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, te damos honor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias porque tú eres el Dios dueño de todas las circunstancias. Porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el gran yo soy, tú eres el príncipe de paz. Y a ti sea toda la gloria, toda la alabanza y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Jesús. Mi nombre es la pastora Marixa Martínez de la Iglesia Cristiana Centro de Esperanza, quien se complace en compartir contigo esta palabra de Dios que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 33, verso 1 hasta el verso 3. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová el que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Jesús. Vamos a tener una pequeña porción de la palabra de Dios bajo el tema: la respuesta de Dios en tiempo de crisis. La respuesta de Dios en tiempo de crisis. La humanidad ha tenido que atravesar por diferentes crisis a lo largo de la historia. Nosotros en nuestra era hemos visto grandes crisis que han afectado la humanidad de una manera muy devastadora y de una manera muy dolorosa. Por ejemplo, tuvimos la peste negra en el siglo XIV, que se estima que arrasó con las vidas de más de 25 millones de personas. También tuvimos la gripe española, que mató también una gran cantidad de personas. Se estima que los muertos fueron alrededor de 50 millones. Una que nos tocó vivir en nuestra generación, en nuestra época, fue el VIH o SIDA, que en el 1980, cuando se descubrió esta enfermedad, ha terminado con la vida de más de 25 millones de personas y aún sigue infectando, y aún hay muchas personas que están padeciendo esta enfermedad. ¿Por qué traigo este comentario a colación? Porque tenemos que entender que lo que estamos viviendo en este momento, esta crisis sanitaria, esta crisis de salud, no es algo que la humanidad no ha tenido que enfrentarse otras veces. Y otras veces hemos salido airosos con la ayuda de Dios de esta diferente crisis. Por ejemplo, en el caso de Jeremías, en la porción que leímos, Jeremías fue un profeta del Señor que tuvo un ministerio dirigido a Judá por varias décadas. A Jeremías le tocó ministrar en un tiempo de gran crisis. Judá se encontraba pasando por un momento de asedio donde estaba rodeada y la ciudad estaba a punto de caer en manos de paganos. No había aparentemente esperanza para ello. Debido a la fidelidad del mensaje de Jeremías, quien no daba la palabra falsa, sino quien daba la palabra que Dios traía a él, porque era un hombre comprometido verdaderamente con el mensaje que Dios le daba, Jeremías había sido puesto en prisión. Dice que estando él en el patio de la cárcel, en una cisterna, estando preso, vino a él palabra de Jehová. Esto nos indica a nosotros que no importa la circunstancia que nosotros estemos viviendo, no importa en qué tipo de cárcel estemos, no importa el tipo de situación que estemos enfrentando, cuando clamamos a Él, cuando conocemos a nuestro Dios, podemos tener la certeza de que habrá una respuesta de parte de Dios. Hay diferentes tipos de cárcel con las que las personas se pueden encontrar en este momento. Una de esas
cárcel es la cárcel de la soledad por haber perdido a un ser querido. Muchas personas en esta circunstancia, cuando una persona que amamos la perdemos, pues nos sentimos agobiados, nos sentimos solos, nos sentimos desanimados. Otra situación puede ser el estar separado de nuestros amigos. Ahora mismo vemos que la mayoría de los países tienen todos los ciudadanos en una cuarentena, por lo cual la cercanía con los amigos es algo que afecta emocional a muchas personas y que lo hace sentirse en una cárcel de soledad. Hay otro tipo de soledad aún peor, que son aquellas personas que aún estando con muchas personas se sienten solos porque le falta la compañía principal. ¿Cuál es la compañía principal? ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Jeremías en este tiempo de crisis? Dios fue claro, la palabra de Dios es clara. La voz de Dios en tiempo difícil se dejará escuchar más clara que nunca. La respuesta de Dios para Jeremías fue: clama a mí y yo te responderé. Iglesia, ¿a quién tenemos nosotros como hijos del Altísimo que clamar? Tenemos que clamar a Dios. ¿Por qué permitir al pánico? ¿Por qué permitir a la circunstancia que nos hagan clamar a los gobiernos, o que nos hagan clamar a nuestros amigos, o que nos dejen escuchar un grito de auxilio, cuando sabemos que esto se sale de la mano de los gobernantes, de los poderosos, de los ricos y de todos aquellos que puedan tener fortuna o fama? Este clamor tiene que estar dirigido a Dios. Pero ¿cómo debe ser el clamor del pueblo de Dios en este tiempo? Debe ser un clamor desde lo profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que cuando hay un pueblo que clama a su Padre, el Padre no es un Padre indiferente. ¿Acaso si uno de nuestros hijos clamara a nosotros por ayuda, seríamos nosotros indiferentes al dolor de nuestros hijos? Por supuesto que no. La palabra de Dios nos enseña que los hombres de Dios en las diferentes circunstancias de crisis clamaron a Dios y vieron respuesta de Dios. Vemos el salmista David, que es un hombre que escribió sus oraciones, y el Espíritu Santo de Dios tiene estas oraciones escritas para que nosotros tengamos un ejemplo de lo que es un hombre que supo clamar a Dios. David decía en el Salmo 5, 1 y 2, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿A quién tenemos nosotros en este momento que orar? Tenemos la respuesta. Tenemos que orar al Creador del cielo y de la tierra, aquel que tiene el dominio y el control de todas las cosas, aquel que ha prometido estar con nosotros como poderoso gigante peleando nuestra batalla. No estamos solos, no estamos desamparados. Tenemos el comandante y jefe que va delante de nosotros peleando nuestra batalla. David decía, escucha mis palabras. ¿Qué palabra está escuchando Dios de ti en este momento? ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? ¿Puedes tú en este tiempo de crisis seguirle diciendo al Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú eres el que me formó, tú eres el que me conociste desde el vientre de mi madre? David decía, considera mi gemir. Sabemos que en tiempo de crisis va a venir gemir a nuestra vida, va a venir una angustia, va a venir un dolor. Y no es que Dios se moleste por nuestro clamor, porque Él nos creó, Él nos conoce, Él sabe que somos polvo, Él sabe que vamos a pasar por momentos de crisis. Pero nuestro clamor tiene que ser dirigido, nuestro gemir tiene que ser dirigido a nuestro Padre Celestial. Es tiempo de que la iglesia levante la voz al trono de la gracia, porque el trono de la gracia se levantará y se inclinará y mirará nuestra situación, mirará nuestra tierra y traerá la respuesta que en este tiempo de crisis estamos necesitando. Es tiempo que la iglesia que está dormida se levante. Es tiempo de saber que no estamos solos. Aunque tú estés en tu casa, aunque tú tengas la noticia de que un ser querido tuyo tiene síntomas, pase lo que pase, que Dios considere tu clamor, porque tu clamor
llegue al trono de la gracia y tú toques allá arriba y puertas se te abrirán. Decía David, está atento a mi clamor. Dios está atento al clamor de sus hijos. Dios no se hará de la vista gorda. Dios no ignorará tu clamor. Dios estará contigo en el tiempo de la angustia, porque Él no es hombre para mentir. Y Él ha prometido que no nos dejaría ni nos desampararía. Tenemos que pasar por estas tribulaciones. Vamos a estar confiados. Sabemos en quién hemos creído. David decía, Dios mío, Él es tu Dios. Él no es el Dios solamente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es tu Dios. Él es tu Salvador. Él es quien te redimió. Él es quien te ha puesto nombre tuyo. Tú eres de Él. ¿Por qué temer en este tiempo de crisis? David decía, tú oirás mi voz. David tenía confianza plena de que cuando él levantaba su voz, Dios lo escuchaba. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para Jeremías en este tiempo de crisis, en este tiempo donde la nación se encontraba en una decadencia espiritual a causa del pecado de Judá? Dios había permitido este asedio y había decretado que la ciudad sería llevada cautiva, que sería todo arrasado. Pero había una respuesta de parte de Dios a Jeremías. Dios le comunicaba claramente a Jeremías, si tú clamas a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos los planes de Dios. Muchas veces, cuando estamos en medio de la crisis, tendemos a preguntarnos por qué Dios está permitiendo esto. Y no es pecado que hagamos preguntas. Dios entiende nuestra pregunta. Pero algo sí tenemos que tomar en claro. Cuando conocemos a Dios, sabemos que las crisis obrarán para bien a lo que conforme a su propósito son llamados. Dios está en control en tiempo de crisis. No podemos ver las cosas claramente porque son cosas ocultas que no conocemos. La Biblia nos enseña claramente que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Pero qué importante es que nosotros como iglesia, aunque no entendamos los planes y los propósitos de Dios, podamos estar confiados de que Dios está en control en medio de la crisis. Y que lo que han sido llamados conforme a su propósito, todo en su vida obrará para bien. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios para nosotros. Él nos ha dicho en Romanos 8:28 que todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito son llamados. No podemos estar viendo el bien de las cosas en este momento, pero podemos creer en el Señor de que obrará para bien. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él es el creador del universo. Aunque parezca que nadie tiene control, podemos tener la plena confianza de que Dios está en control. Nada sucede fuera de la voluntad, del permiso de Dios. Dios permite muchas veces crisis a causa de la indiferencia de nuestras naciones, a causa de la indiferencia de la humanidad. Y Dios tiene que permitir estas circunstancias. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Tiempo de volver nuestra mirada al Señor. Podemos estar seguros de que los caminos de Dios son diferentes a lo nuestro, pero Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué lo está permitiendo. Dios nada le coge de sorpresa, nada sucede de improviso en los planes de Dios, sino que todo lo que suceda, Dios ya lo anticipó, Dios lo conocía. Nosotros no conocíamos estas circunstancias que no iban a venir, pero Dios ya lo sabía. Nada coge a Dios por sorpresa. ¿Qué debemos hacer en este momento de crisis? Como han hecho los hombres y las mujeres de Dios. Esperar pacientemente a Jehová. David decía, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. En estos tiempos de crisis, muchas personas tienden a desesperarse. Muchas personas le entra el pánico. Muchas personas tienden a angustiarse. Pero podemos
confiadamente esperar en el Señor. No pasará un minuto más ni un minuto menos que la respuesta oportuna de Dios. ¿Qué podemos hacer para salir victorioso en medio de esta crisis? Número 1, debemos enfocarnos en Dios. Quitar nuestra mirada de la circunstancia presente que tenemos y enfocarnos en Dios. ¿Cómo vamos a enfocarnos en Dios? Vamos a enfocarnos en Él, en la lectura de su palabra.